Buen día amigos y amigas de Eternidad del Corazón. Buenas tardes para algunos. Mi nombre es Gerardo Sosa y estamos aquí una vez más, como siempre, dándole honor al Señor Jesucristo, que es el mediador entre Dios. Le damos gracias al Señor. Una pequeña interrupción ahí. Damos gracias al Señor por este tiempo, como siempre decimos. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Estamos viendo algunos eventos ahí que habla el Apocalipsis, que está hablando, sobre los últimos tiempos, ¿sí? Está muy en línea con Mateo 24, ¿sí? Mateo 24, 25. No podemos leer el Mateo 25 sin leer el 24, ¿sí? Es algo que sigue, está enlazado, ¿cierto? Mateo 24, 25, Apocalipsis. Daniel, capítulo 9, ¿sí? Donde habla de las 70 semanas. Se cumplieron 69 hasta que Jesús entra, ¿cierto?, en Jerusalén montado en un asno. Ahí se cumplen las 69 semanas, ¿sí? Las 69 semanas. ¿Sí? Son periodos de 70 años, ¿sí? Gracias, Señor. Mejor dicho, son 70, hay que ver bien eso, ¿no? Pero ahí se cumplía, en esa época, la semana 69. Volvemos a repetir. Cuando Jesucristo entra desde la reconstrucción del templo, allá por que habla Nehemías, ¿cierto? Donde, el templo estaba caído y ahí se reconstruye el templo para el regreso de los que estaban cautivos en Babilonia, ¿no? Y si no es así, corríjanme, pero esta es desde la construcción del templo hasta la venida del Mesías príncipe que habla Daniel, capítulo 9, creo que verso 27, 28, por ahí está hablando esto, hasta la venida del Mesías príncipe, habla, ¿cierto? Cuando muere Cristo, hacemos un breve repaso. Muere Cristo después de haber entrado a los poquitos días, creo a las poquitas horas, lo matan a Jesucristo en la cruz del Calvario. Comienza, en la resurrección, un paréntesis en el cumplimiento de las 70 semanas. Y queda la última semana, queda en suspenso. Cuando la iglesia sea arrebatada, ¿sí? Cuando venga el Señor Jesucristo y seamos transformados, los muertos en Cristo primero, en Cristo, los muertos en Cristo, ¿sí? Esto no incluye a los que murieron en el Viejo Testamento. Los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Ahí, cuando ocurre este hecho que estamos esperando la iglesia, ¿sí?, la cual habló el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, vos lo podés leer ahí detenidamente, ¿cierto? Ahí comienza los últimos 7 años
de estas 70 semanas. Son 70 periodos de 7 años. ¿Okay? Ahí la última semana es la llamada, por Jeremías habla de la angustia de Jacob, el día del Señor, el día de Jehová. Ese día de Jehová comprende estos 7 años, grande y temible, dice, ¿no? ¿Quién podrá estar en pie en esa temporada? Eso es lo que estamos hablando en este tiempo, ¿sí? Donde estamos hablando de un anticristo que se va a levantar, es una persona que está preparada, donde va a manifestar el poder que va a tener sobre las naciones van a estar tal cual son, y donde pactará con muchos, hará alianza con muchos, ¿sí? Y dice que el gobierno será algo similar al hierro y al barro cocido, dice por allá por Daniel, ¿cierto? Cuando habla Daniel de la estatua que él vio en el sueño, creo que es Daniel 2, y dice que el último gobierno humano, que es nada más ni nada menos que la plenitud de los gentiles, que habla en Romanos 9 también, el último gobierno tendrá las características del hierro, ¿cierto?, que es el imperio romano, y el barro cocido. Y dice que ve salir una piedra del monte, Daniel, en la visión, y golpea. ¿Dónde va a golpear? La parte más débil, la parte de los pies. Y se va a desmenuzar. No es un reino fuerte porque tendrá algo del hierro, del gobierno romano, pero también va a ser débil porque habrá muchas alianzas humanas. Después de esto, estas alianzas humanas, por el poder de Dios, ¿cierto?, van a rebelarse contra el anticristo, y bueno, algunos hechos que van a seguir ocurriendo, ¿cierto? Daniel 2, muy interesante. Esta piedra es Cristo, amado. La piedra que sale del monte, cortada y no con mano, que dice, sale del monte y golpea los pies de esta gran estatua que Daniel veía en la visión, ¿cierto? Que es nada más ni nada menos que todos los imperios que gobernaron la tierra, el cual el hombre tuvo su oportunidad de gobernar hasta el tiempo de la plenitud de los gentiles, que habla Romanos 9, está en línea, ¿sí? Así que bueno, breve descripción de lo que estamos hablando. Estamos viendo acá a Juan, que está teniendo visiones donde Dios está mostrándole algunas cosas de las que ocurrieron. Acordate siempre, Apocalipsis 1, 18, 19 lo habla de esto, y memorizate ese versículo. Es la bisagra de todo el Apocalipsis, donde dice, donde se le mostrarán las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que vendrán. Si tendrías que ponerle un título al Apocalipsis, ese sería el título, ¿ok? Entonces ahora estamos viendo, y en este viaje, vamos a hablar un poco de los 144.000 marcados o sellados, ¿cierto? Aún en las Biblias sí está titulado, ¿sí? Vamos a leer directamente del griego, la traducción del griego en la cual fue escrita al castellano, ¿sí? Y cualquier cosa nos vamos a estar apoyando, vamos a estar viendo algunas cuestiones también, algunas diferencias que hay entre la ubicación que tienen los 24 ancianos,
la multitud que sale después de la predicación de los 144.000, quiénes son estos 144.000, y que el Espíritu Santo nos ayude como siempre lo hace. Creyendo que esta palabra y que toda predicación intervenga, haga una intervención como hace la palabra, que es eficaz. Nosotros podemos estar bajoneados, eufóricos, deprimidos, no sé, con cuestiones, pero la palabra siempre es eficaz. Siempre va a producir y va a afectar nuestras vidas espirituales y almáticas, lógicamente, y como nuestro cuerpo también, llevándose enfermedades, llevándose problemas que estamos teniendo, que estamos atravesando, ¿cierto? A través de la fe en Cristo. Esta fe no es una fe ciega, esta fe tiene una mirada. Puestos los ojos en Cristo Jesús. Quien quiera que me escuches, pues estar saludo a todos y a todas. Que Dios bendiga tu casa, tu familia. Ese es el deseo de Dios. Y que seas prosperado en todas las cosas. ¿Sí? Ese es el deseo, ¿cierto?, que tenemos que tener entre hermanos. Y nos gozamos cuando un hermano adelanta. Dice capítulo 7, vamos a leer acá, mirá. Desde el griego al castellano, que no hay mucha diferencia. Generalmente se usa para estudiar esto, pero lo vamos a hacer un poquito más abierto. Y dice esta versión: después de esto vi a 4 ángeles puestos en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, reteniendo a los 4 vientos de la tierra, para que no sople viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre todo árbol, sobre ningún árbol, acá es todo, en el griego está todo, pero se entiende que es ningún árbol. Vi a otro ángel subiendo del oriente, ¿cierto?, del sol, y esto lo vamos a ver acá un poquito en Reina Valera. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, eso es lo que quiere decir, ¿sí?, teniendo el sello del Dios viviendo. Acá es muy curioso, acá en el griego está hablando el tiempo presente. ¿Por qué, amado? Porque la eternidad es el eterno presente de Dios. ¿Sí? Es el eterno presente de Dios. ¿Sí? Y gritó con voz grande a los 4 ángeles, a los cuales fue dado a ellos hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los esclavos, dice acá esta versión, que es siervos del Dios de nosotros, en las frentes de ellos, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de toda tribu de los hijos de Israel. ¿Sí? Y esto es muy importante acá lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Cierto? Gracias, Señor. Y cuando estaban los sellos ya, se habían abierto, estaba en acción la guerra, que habla Apocalipsis 6, había guerra, hambre, muerte, enfermedad, entre otras cuestiones. Estaba eso en plenitud,
de pronto dice, después vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra. Vi sobre el mar, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Sí? Acá estos ángeles verdaderamente es algo asombroso el mover angélico que va a haber en esa etapa del Apocalipsis. Y podemos ver los ángeles que están dispuestos a detener estos vientos, ¿sí? Y esto es muy verdaderamente muy glorioso, hermano, muy glorioso todo lo que se está moviendo en ese tiempo sobre la tierra. Para Dios es algo que está ocurriendo, ¿cierto? Es algo que ocurrió, ¿cierto? Y ocurrirá porque también Él está en este tiempo y está diciendo, bueno, esto es lo que se viene, chicos. Esto es lo que se viene para este tiempo, ¿cierto? Ahí en el Salmo 47:10 dice, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado, ¿cierto? Él tiene su defensa en la tierra, Él defiende esta tierra para que no sea destruida, para que no sea aniquilada. Su poder está obrando. Dice que acá tiene ángeles que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, el sello del Dios vivo, y acá en la versión dice del Dios viviendo, ¿cierto? Lo hace como más determinante a esto, ¿no? El Dios viviendo, ¿cierto? Del Dios vivo. Ese es el Dios que tenés vos y que tengo yo, ¿cierto? Del sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, y diciendo, no hagáis diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Sí? Acá hay algunas nominaciones religiosas que dicen que ellos son los 144.000, ¿cierto? Y una de las cosas para ser parte de estos 144.000 que Dios va a levantar en los últimos tiempos en la tierra para que se predique el Evangelio, ¿cierto? Porque así como la tierra va a estar en medio de la ira, de la destrucción y del juicio, ¿cierto? Del juicio de Dios, de la ira, en medio de la destrucción, ¿cierto? Dios va a levantar 144.000 que van a llevar su verdad, van a llevar su palabra a todos los rincones de la tierra, hasta los lugares donde nunca llegó el Evangelio, ahí, ¿cierto? Y va a mostrar el Señor
el ministerio que Dios levanta a través de su Espíritu, que todavía va a estar sobre la tierra. Y estos 144.000 van a llevar palabra, ¿cierto? ¿Predicando a quién? A Cristo Jesús como el Rey del milenio que se viene, y que todos tendrán parte de este hermoso plan que tiene Dios, ya con una revelación más avanzada en algunas cuestiones para ese tiempo, donde muchos van a escuchar y no van a acatar, y muchos van a escuchar y serán parte de ese reino. Mas no así, muchos van a morir como mártires, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a abrazar estas promesas de vida eterna, sabiendo que queda poco tiempo, la tierra está siendo arrasada, muchos están muriendo. Entonces ahí mucha gente va a despertar en el Espíritu y van a abrazar la eternidad. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de la familia de las tribus de los hijos de Israel. Aquí, cuando hay algunas denominaciones que dicen nosotros somos los 144.000 en estos últimos tiempos, porque hoy está esa también. Hay una ambientación en muchos lugares que se enseña, ¿cierto?, de que estamos en los últimos tiempos, de que está el apocalipsis, de que hay guerra, que ya estamos... No, amado, estamos todavía esperando al Señor que venga a buscar su iglesia, ¿cierto? Mientras tanto estamos en ese tiempo de gracia, en ese paréntesis que hablábamos de después de la semana 69. Una vez que venga Cristo, ¿cierto?, se abre otra vez y sigue el cumplimiento de la semana 70, ¿cierto?, donde muchos otra vez van a volver a la ley mosaica, ¿cierto? Y ahí, en medio de eso, Dios va a levantar gente, así como lo hizo con los discípulos. Va a levantar gente entendida en la persona de Cristo, no en la ley mosaica, en la persona de Cristo, y su intención, toda la intención que tiene de levantar su gobierno, su milenio, una vez que se cumpla el gobierno humano. Que lo hablamos con esto de la mezcla de hierro con el barro, y que sale la piedra cortada del monte y golpea. Eso está por allá por Daniel. Bueno, ese es el fin del gobierno humano. Y dice que ese monte va a gobernar, dice que se va a extender sobre toda la tierra. Y dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. Para ser parte de estos sellados tenés que ser israelita, hebreo de pura cepa. Acá es donde Dios cumple las promesas que le hizo a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, ¿cierto?, de que él iba a levantar a esta Israel y le iba a hacer cabeza de naciones. Cabeza de naciones, donde todas las naciones vendrían a consultar a Jehová. Eso lo habla por ahí, por Isaías, por Miqueas, capítulo 2. Es hermoso. Y acá está hablando, no le está hablando de la iglesia, amado. Porque ya la iglesia, ¿por qué nosotros nos podemos ser sellados con esto? Porque la iglesia ya fue sellada por el Espíritu Santo. Eso lo habla por allá por Efesios, ¿cierto? Eso lo habla por Efesios.
Y ya lo vamos a leer. El sello que nosotros tenemos. Aleluya, Rey. Dice allá en Efesios 1, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Nosotros ya fuimos sellados en el momento que creímos, en ese momento que creímos. Y por allá por Efesios 30, 31 y 32 habla también un poquito. En el verso 30, fíjate, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Sí? Cuando Él nos redimió, Él nos selló. O sea que por eso la iglesia no puede recibir el sello de estos 144.000. Porque ya nosotros fuimos redimidos, fuimos salvados. ¿Sí? Y en ese momento vamos a estar directamente delante de la persona de Cristo. ¿Cierto? Y las multitudes, vestidas de ropa blanca que van a venir después, están delante del trono. Pero nosotros vamos a estar delante de la persona de Cristo. La iglesia va a estar ahí ministrando delante de la persona de Cristo. Hay diferencias que vos lo vas a ver. Vos lo vas a ver. Gracias, Jesús. Aleluya, Rey. Qué hermoso es esto, hermano. Y alrededor del trono había 24 ancianos. Alrededor del trono había 24 ancianos. Y acá vamos a leer, mira, ya después ya vamos a volver a ese lugar para que veas la ubicación de los diferentes. De la tribu de Judá, 12.000. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Falta una tribu acá, que quedó. La tribu de Dan. Dan, acordate. Y en su lugar está la tribu de José. Si vos lees las 12 tribus de Israel. Pero esto estás hablando a los hijos de Israel. ¿Quién pone el sello acá? Un ángel que viene con el sello del Dios vivo. ¿Cuál es la diferencia con la iglesia? Que a nosotros nos selló el Espíritu Santo. Dios mismo nos selló a nosotros. Y el ángel con el sello del Dios vivo. ¿Cierto? Hay una gran diferencia entre ser sellado por el Espíritu Santo y ser sellado por un ángel. ¿Sí? El Espíritu Santo nos puede habitar, el ángel no nos puede habitar. ¿Sí? Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos
y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Sí? Hermoso esto, hermano. Después de que Él sella a esta gente, ¿cierto? Sella a esta gente. Esta gente sale a predicar su palabra, producto de todo esto que pasó, del sellar, señalarlos a estos 144.000, y la prédica se produce que millares, después de esto, miré y he aquí, gracias Jesús. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. ¿Sí? Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Sí? Hermoso. Producto de la prédica de estos 144.000 que el Señor levanta y del mismo sellar. Yo creo que por lo que se impactó esto a toda la tierra, que se detuvieron los juicios. 4 ángeles detienen toda la acción de juicio e ira. Y Dios ordena que no soplen los vientos hasta que se selle a los siervos del Dios Altísimo, que es del pueblo de Israel. Vuelvo a repetir, es de los hijos de Israel. Hay una gran diferencia entre hijos de Israel e hijos de Dios. ¿Sí? Fíjate en la Biblia. No confundir. Cuando yo veo muchas veces que predican el Viejo Testamento desde un púlpito y muchas cosas son aplicadas a la iglesia incorrectamente, porque hay cosas que el pueblo de Israel no podía recibir. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no había sido manifestado. Cosas que hoy sí la iglesia puede recibir, pero los tienen con esas prédicas de promesas incumplidas, cuando Jesucristo es la promesa que se cumple. Y dice que en Cristo Jesús las promesas son sí y son amén. ¿Qué quiere decir? Que están cumplidas. Que Dios no tiene nada que cumplir con la iglesia. Ella cumplió todo, consumó todo, lo encerró todo en su Hijo Jesús, o lo abrió todo en su Hijo Jesús. Para los que no creen se cierra esa puerta, lógicamente. Para los que creen se abren y se realizan todas las promesas, se cumplen. Todas esas promesas están cumplidas dentro tuyo en Cristo Jesús. Eso se va a ir manifestando con el caminar bajo la voluntad del Rey. ¿Sí? Poderoso es el Señor. Y en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en la mano, y cantaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Sí? Y todos los ángeles estaban de pie, alrededor del trono y de los
y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Dentro de ese trono estaban los 4 seres vivientes y la iglesia. Los 24 ancianos estaban directamente delante del rey. Los otros están delante del trono. No es lo mismo estar delante del rey que estar delante del trono. Diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta declaración era total, determinante, poderosa. No hay otra declaración más grande fuera de esa declaración para ese tiempo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Quiénes son estos millares incontables que están alrededor del trono con palmas en las manos diciendo que la salvación es de nuestro Dios, ¿cierto? La gloria, la sabiduría, la acción de gracias, todo adorando, bendiciendo, exaltando? ¿Quiénes son? Y acá la misma Biblia te lo responde. Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? ¿De dónde salieron? De la gran tribulación. ¿Y cómo pudieron haber salido de la gran tribulación? ¿Cuál fue su salida? ¿Cuál fue? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Hay un versículo que me acuerdo por allá en 1 Corintios 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación os dará la salida, para que la podáis resistir. Él le da una salida a ese mundo que estaba y que va a estar en juicio, y va a estar en catástrofe, y va a estar en ira. Él va a dar una salida. Y acá está. Para esa época la gente va a ser salvada y va a reconocer que esa salvación viene de Dios. Cuando muchos dicen que en la gran tribulación, en los últimos 3 años y medio, después de que mucha gente dice paz y seguridad y de pronto vendrá muerte repentina, eso ahí indica los últimos 3 años y medio donde todo se va a agravar sobre la tierra. Va a haber una salida para muchos millares que van a testificar que la salvación todavía está, que la salvación estuvo, que la gloria estuvo, que el poder estuvo. Y hoy ellos testifican delante del trono de Dios con palmas, con vestiduras blancas. Testifican que de Dios, de su Cristo y de su Espíritu Santo es el poder. ¿Sí? Es el poder. Cuánto gozo, cuánto renuevo. Gracias, Señor. Por esto están delante del trono de Dios y sirven de día y de noche en el templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá sus tabernáculos sobre ellos. ¿Sí?
pero su iglesia está delante de Él. Los 24 ancianos están delante de Cristo. Estos hermanos, parte del pueblo que Dios tiene también en sus manos, va a estar sirviendo en el tabernáculo, en el trono. Pero su iglesia va a estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque se le dio coronas. Vos fijate que a los únicos que se le da corona es a los 24 ancianos. No tan solamente son sacerdotes, son reyes. Son reyes. Y es eso lo que sos vos para Dios. Reyes y sacerdotes que ministran al Dios con un conocimiento, una sabiduría, una inteligencia, una gloria de Dios habitando tu vida. Por eso hoy sacudite de toda mentalidad que apoca y ponete de este lado del Señor, del que ganó la guerra, del que ganó la guerra. Vos estás con tu batalla, bueno, aunque vos pierdas tu batalla, dice que sos más que vencedor por aquel que nos amó. Porque aunque nosotros somos infieles, se mantiene fiel. Y el que está sentado sobre el trono extenderá sus tabernáculos sobre ellos, sobre esta multitud que sale de la predicación de los 144.000, que vimos quiénes son, que no es ni la iglesia, son judíos, hebreos de pura cepa, que también saldrán, porque en esa época a través de la ley mosaica va a haber un templo donde se va a sentar la abominación desoladora, que dice por allá por Mateo, el que le entienda, hablada por Daniel. ¿Quién es esa abominación? El anticristo. Se va a sentar en el templo, va a haber un templo que el pueblo judío está esperando, está construyendo, está diseñando ese templo. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Estas son las cosas que ellos estaban sufriendo. ¿Quiénes? Esa multitud que salieron de la gran tribulación por causa de la predicación de los 144.000. Murieron como mártires. Por eso están en la presencia de Dios. En el cielo. Esta visión está en el cielo. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sí? Le damos gracias al Rey, amado. Le damos gracias al Rey por todas las cosas que Él ha hecho y por todas las cosas que Él hará. ¿Sí? Es muy importante poder entender este tiempo, amado. Es muy importante poder entender el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que se viene, quiénes somos, si somos los 144.000, si somos la nueva Israel espiritual, si somos la iglesia. Es muy importante que tengamos que ver estas cuestiones, ¿sí? Y bueno, que tenemos que alimentarnos en este tiempo, amado. Dice por allá por San Juan 6:27. ¿Qué dice por San Juan 6:27? Y mientras vos estás en estas cosas, estás mirando, estás predicando su palabra, el Señor se va ocupando de tus cosas. ¿Sí? 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará,
porque a este señaló Dios el Padre. A este selló Dios el Padre, dice algunas versiones, hablando de los sellos. Y más arriba dice, y hablándole al otro, el 25, el 4:25, y con esto terminamos, al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Hoy es lamentable ver en muchos lugares que van solamente para ser prosperados, amado. Eso es lo único que interesa, la prosperidad. Y diezmá para que Dios te bendiga, y ofrendá para que Dios te bendiga, y hacé esto para que recibas de Dios. No, es una oferta que le indigna al Señor esas cosas. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Sí? Y con esto terminamos, hermano. ¿Sí? Que nos ocupemos un poco más cada día, que el Señor nos vaya llevando a esta gracia tan hermosa, que Dios nos siga inspirando con su palabra, con su verdad. ¿Cierto? Ya vamos a seguir con esto. Hay muchas cosas que tal vez quedaron en el tintero, cosas que vos tenés en cuenta, la diferencia de lo que es ser sellado por un ángel que traía el sello del Dios vivo, que es ser sellado por el mismo Espíritu Santo. Nosotros jamás podemos ser los 144.000, ninguna congregación, ninguna denominación. Le está hablando al pueblo hebreo. Acá le habla al pueblo hebreo. Su iglesia está en esa descripción de los 24 ancianos que están ministrando, que son sacerdotes, tienen coronas, porque son reyes. Pero esas coronas las rinden ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga, amado.